Una pérdida implica dolor. No importa lo que hayas perdido, esto te conlleva a un proceso de duelo. Un duelo implica la pérdida de algo que teníamos y que ya no vamos a tener. Va desde lo simple hasta lo complejo. Lo simple ante la vista de los demás, pero complejo para nuestro sistema emocional. José Ignacio Cruz Gaitán, en su libro Duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso, define el duelo de la siguiente manera. El duelo es la pérdida de la relación, la pérdida del contacto con el otro, que rompe el contacto con uno mismo. Es una experiencia multidimensional que afecta no solo biológica y emocionalmente, sino que también trastoca las acciones privadas, cognición, emociones y creencia. El manual DSM-5 define el duelo como una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Algunos individuos presentan síntomas característicos de un episodio depresivo mayor, con sentimientos de tristeza, sentimientos asociados con insomnio, falta de apetito y pérdida de peso. Las manifestaciones más comunes del duelo se aprecian en las emociones. Llámase tristeza, angustia, apatía, enfado, ira, culpa, soledad y abandono. También hay otras sensaciones ya a nivel fisiológico: vacío en el estómago, boca seca, opresión del tórax, falta de aire, palpitaciones, hipersensibilidad al ruido, entre otras. El duelo es un proceso que pasa por diferentes etapas. Entre ellas, Gaby Pérez Isla, en su libro Cómo curar un corazón roto, define las siguientes. La negación es la primera etapa del duelo. Es la conmoción inicial ante una noticia impactante. Nuestros sentidos nos defienden y nos bloquean para no creerlo. En esta etapa nos repetimos algunas frases como no puede ser, esto no está pasando, se han equivocado, esto no le pasó a mi papá, esto no le pasó a mi mamá, no fue un ser querido mío que ha fallecido. Y repetidamente usted dice esa frase, niega la situación de los hechos. Esto al principio es como un mecanismo de defensa que nos ayuda, nos alivia, ¿verdad? Para darnos tiempos de asimilar lo que pasó. Pero si lo prolongamos, se transforma en nuestro peor enemigo. Autores dicen que este duelo determinado puede llegar a ser patológico en esta etapa cuando al cabo de 4 o 6 meses seguimos esperando su regreso, un milagro, o simplemente nos rehusamos a aceptar nuestra nueva condición de vida en base al fallecimiento de ese ser querido. La segunda etapa del duelo es la rabia, ira o enojo. Esto es un momento de crisis en donde con frecuencia nos enojamos con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con cualquier persona que tenemos frente a nosotros. En esta etapa nos preguntamos por qué yo, por qué a nosotros, y no hay respuesta. Pero más adelante sabremos cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Al enojo o rabia hay que darle una salida asertiva. Es como el vapor de una olla de presión. Si no lo dejas salir, en un momento dado explota. El enojo conlleva a una energía negativa. Entonces esa energía debemos dejar que salga. Lo que debemos es canalizar, saber cómo permitir a ese sentimiento, a esa emoción, explorar el mundo exterior, cuestión de que no se quede en nuestro mundo interior. Estamos diseñados para aguantar el estrés psicológico por un corto plazo. Cuando este se prolonga demasiado, el cuerpo nos pasa la factura.
Es por eso que hasta por prevención es imprescindible soltar el enojo. Algunas estrategias que ayudan para soltar el enojo sería hablar con alguien sobre lo que te está pasando, sobre lo que estás sintiendo, darle apertura emocional para que regule esas emociones. Realizar ejercicio también es muy importante y esto conlleva a un bienestar físico y psicológico de la persona que está pasando por el proceso de duelo. La tercera etapa es la de negociación. En esta etapa se intenta crear una visión que permita ver la muerte como una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. De algún modo, ofrece la fantasía de tener el control de la situación. En esta fase, las personas fantasean con la idea de que se pudo evitar o cambiar los hechos de la muerte. Es común preguntarse, ¿qué habría pasado si? O pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, como, ¿y si hubiera hecho esto o lo otro? ¿Evitaría que falleciera? Son muchas de las preguntas que se hacen en esta etapa del duelo. Cuando nuestra negociación falla, es muy fácil sumirnos en una depresión, que no es otra cosa sino la rabia o el enojo vuelto hacia nosotros mismos. Esta depresión es de tipo reactivo, es decir, reaccionas con depresión porque has perdido algo. En la etapa de la depresión, que cabe destacar, no es una depresión considerada como trastorno mental, ya que esta depresión está relacionada al objeto perdido. En esta etapa dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío, porque el ser querido ya no está aquí. Dentro de los síntomas característicos están una tristeza profunda, a veces maquillada de felicidad. Hay ruptura de patrones y ataduras sociales, cansancio, falta de entusiasmo real, alteraciones en el sueño y en los hábitos alimenticios, además de una incapacidad de entregarse con plenitud a una relación sexual. La última etapa es la aceptación. Finalmente entendemos que la pérdida es irreversible y la aceptamos. Aquí las preguntas van desapareciendo. La aceptación no es lo mismo que una resignación de brazos cruzados. Implica tener los brazos abiertos, analizar las opciones para seguir adelante. Es una postura activa ante lo ocurrido y lo que está por venir. En esta etapa es el momento de aceptar la muerte del ser querido, cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está y se acepta que ese sentimiento de superación está bien. Esta fase se da porque las huellas que el dolor emocional del duelo dejó se van extinguiendo con el tiempo. Pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro esquema mental. Cuesta mucho trabajo llegar a la verdadera aceptación. Toma tiempo y esfuerzo. Regresamos muchas veces al enojo o hasta la negación porque es doloroso ver la realidad como es y no como quisiéramos que fuera. Este es el origen del sufrimiento. La ausencia duele y esa es sin duda la parte más difícil. No obstante, cuando llegamos a la aceptación, significa no quedarme resentido, no seguir cargando un equipaje muy pesado, lleno de nostalgia y dolor. Aceptar es tener actitud para seguir adelante, a pesar de lo que sea, y probablemente haber reconocido en el camino regalos como la amistad, el amor y la esperanza, que suelen entregarnos en momentos difíciles y a veces de quien menos lo esperamos.
Estas etapas que acabo de mencionar son necesarias que pasen durante el proceso de duelo. Sin embargo, es importante tener en cuenta la posibilidad de que aparezcan complicaciones en el duelo, con el objetivo de tratarla lo más precozmente posible, ya que se ha visto que las personas en duelo tienen mayor probabilidad de padecer el trastorno psicológico e incluso aumenta la probabilidad de suicidio. Hay cosas que no debemos decir frente a una persona que está pasando por un proceso de duelo. Nunca debes de decirle a un enfermo, deprimido o doliente, échale ganas, porque lo recibe como agresión y como señal de que la gente no valora ni percibe lo mucho que se está esforzando. Es de suma importancia no minimizar la pérdida diciéndole a alguien, piensa que tienes otro hijo, o cualquier frase que trate de dirigir su atención a lo que tiene y no a lo que has perdido. No es recomendable cambiar el tema cuando por alguna razón pasa algo o dice algo que nos recuerda a la persona que ya no está con nosotros. Eso crea tensión y alguien a quien amamos no debe volverse un tema tabú. Decirle a alguien, sé cómo te sientes, es una vil mentira. No lo sabemos, lo suponemos, porque la experiencia de duelo es única e irrepetible en cada persona. Cada quien lo construye, lo vive y sale de él como puede. Así como no debemos de minimizar, tampoco debemos de exagerar el dolor. A veces el doliente acaba consolando a los asistentes al funeral. Te recomiendo que no digas nada si no sabes qué decir. Solo abraza a tu ser querido, haz presencia, tócalo y no trates a toda costa de liberarlo de ese dolor. Respeta las decisiones y cambio de ánimo de las personas. Invítala a posponer los grandes cambios durante el periodo de duelo, pero no pases por encima de sus deseos. Todas las emociones y sentimientos son válidos, pero no todas las acciones deben de serlo. Lo que verdaderamente ayuda en el duelo es llorar, hablar con un amigo y compartir nuestro estado de ánimo, consolar y que nos consuele, no quedarnos en el dolor. Algo que sin duda genera empatía, el intento de compartir emociones y aceptación, es conversar con otro que ha tenido una pérdida similar a la nuestra. Grupos de autoayuda. La terapia narrativa es muy útil en los casos de pérdida. Escribir lo que siente o expresarlo con oraciones, música o arte. Crea una catarsis de nuestros sentimientos. Debemos admitir nuestras limitaciones y no juzgar el futuro desde nuestro momento actual, donde todo se ve negro, pues no es un presagio de cómo será todo a partir de ahora. Ayuda a ser paciente con uno mismo, entender que el dolor dura más de lo que la gente cree que debería durar. El que familiares o amigos se hagan cargo de quehaceres domésticos o de pasear a los hijos pequeños ayuda mucho al doliente a darse espacio para sentir. Es de vital importancia prestar atención a los niños y entender que nadie en la familia vuelve a ser el mismo después de una pérdida. Sirve entender los sentimientos de toda la familia, respetar su dolor y eximir a sus integrantes de tomar responsabilidades nuevas o cambios mayores en su vida. Si llegamos a entender que no podemos controlar la vida y hacemos del tiempo nuestro aliado, estaremos frente a un excelente pronóstico de sanación emocional.